Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y en el episodio de hoy continuaremos con este especial de la personalidad hablando del complejo de Edipo, este complejo tan famoso con Freud que nos iría compartiendo lo que implica la selección de nuestro objeto de amor. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse en estas diversas redes sociales que venimos manejando para ustedes y que les aparecen aquí en pantalla, ya que esto apoya a que genuinamente sigamos generando más contenido para ustedes y de igual forma a que sigamos trayendo más invitados de tanto en tanto. En ello, apóyenos con su suscripción, es totalmente gratuita y créanme que se los estaremos bastante agradecidos. En ello, bueno, pasemos al episodio. El complejo de Édipo. ¿Qué implicaría? Bueno, recordando en episodios anteriores que veníamos hablando precisamente de esta parte del desarrollo psico-S de Freud, en la etapa fálica encontraríamos el tan famoso complejo de Edipo. ¿Qué implicaría precisamente qué? Bueno, vamos comprendiendo por dos palabras súper importantes, la identificación y la posesión. ¿En qué sentido? Vamos aclarando. Básicamente tendrá que ver con qué de mis cuidadores me voy a identificar, a quién de mis cuidadores voy a buscar poseer. Ojo, en este poseer es importante saber que no implica desde el índole, como lo comprendemos los adultos del encuentro S, sino que implicaría esta parte de poseer, de continuar, de la relación conmigo, porque de repente una de las críticas que se sufrió desde esta teoría implicaría que Freud iba pensando que los infantes querían tener el encuentro ese con uno de sus cuidadores. Y entonces, claro que esto fue como el de, a ver, suena muy sacado de contexto. Pero implicaría precisamente que desde el complejo de Edipo nos vamos identificando con uno de nuestros cuidadores y vamos seleccionando entonces al otro cuidador o cuidadora como nuestro objeto de amor. Y ahí porque le menciono precisamente esta parte de identificación y posesión, porque entonces con uno de ellos me identifico, con la otra persona busco poseer. Y entonces desde ahí básicamente es lo que Freud nos iría compartiendo de cómo selecciono un objeto de amor, cómo selecciono una orientación S. Y entonces precisamente vamos pensando en, bueno, ¿qué significa esta parte de la identificación y posesión? Bueno, que básicamente me va a permitir relacionarme con un otro a través de esta forma, de esta dinámica, de esta selección. Sin embargo, es importante saber entonces que gracias a esto es que entonces, bueno, va a existir lo que Freud denominaba el miedo a la castración. Porque entonces, claro que si amo a alguno de mis cuidadores, el otro podrá decir, no, aquí no hay lugar para ti, nosotros somos la pareja, tú eres el tercero, la tercera en discordia. Y entonces castran, ponen el límite. Pero desde ahí es entonces donde, desde la integración, yo digo, bueno, ya no hay lugar para mí aquí. Pero entonces, ya vi que si me comporto como esta persona, puedo obtener a esta otra. Y es entonces donde me identifico aquí para poseer acá. Me identifico con uno porque si a esa persona le funcionó la fórmula, también a mí. Y es aquí donde precisamente entonces introyectamos el rol del otro, le copiamos la forma en la que se vive en alguna medida. Por eso somos tan similares a uno de nuestros cuidadores y curiosamente, si se darán cuenta, a la persona que más nos identifiquemos estaremos buscando a la otra persona en nuestras parejas. Desde ahí esto de repente puede ser un poco confuso porque dirán de, a ver, yo no me quiero casar con uno de mis cuidadores, no al menos desde la parte más pensada. Sin embargo, pensar en el complejo de Edipo implica precisamente pensar en ese infante de su etapa que precisamente que vivió en la etapa, bueno, a ver, estoy buscando a uno de mis cuidadores y entonces claro que quiero ese vínculo, porque recordemos, aquí ya estamos hablando de este infante en ese periodo que decía, a ver, tengo papitis, tengo mamitis. Y entonces desde ahí vamos integrando lo que conoceríamos como la orientación S, porque precisamente esta selección de un objeto de amor implica, si me comporto como tal persona, voy a conseguir a alguien como tal persona. Y naturalmente entonces nosotros actuaremos como uno de nuestros cuidadores y la otra persona, nuestra pareja, actuará como la otra.
Y entonces desde ahí es donde formamos mancuernas, porque al final del día, ¿quién nos enseña del amor? Nuestros cuidadores. Y ojo, de repente dirán, bueno, pero ¿qué pasa si yo no tuve a dos cuidadores? Aquí es importante saber que desde esta introyección siempre vamos teniendo dos en alguna medida. ¿En qué sentido? Sabemos que existe uno a manera física y la otra persona que a lo mejor no esté presente, no figuró más que la parte genética, va a figurar en alguna medida. ¿Desde qué? Desde este concepto, desde este imaginario, desde este venderte la idea. Es decir, por ejemplo, si hablamos del complejo de Edipo cuando se formula allá y entonces, estaríamos hablando un tanto de los hijos de la posguerra. Y entonces dirán, bueno, no existían muchos hombres porque muchos fueron, ya sabemos qué pasó en la guerra, y solo existían sus mamás. Sí, y cuando tuvieron a sus infantes, también se encargaron de venderles esta idea. Es que tu papá fue, es que tu mamá fue. Y entonces, si bien ya no tuvimos a uno en físico, en carne y hueso, sí lo tuvimos en imaginario. Y es entonces donde la idea o el triángulo edípico se forma. Uno de mis cuidadores, el otro de mis cuidadores y yo. Y entonces va precisamente esta triada edípica. Y aquí podríamos irlo pensando que como precisamente estamos en la etapa fálica, claro que se vive diferente desde los hombres que desde las mujeres. ¿Por qué? Porque para todas las personas nuestro primer objeto de amor, nos diría Freud, sería nuestra madre. ¿Por qué? Porque nuestro objeto de amor nos cuida, nos apapacha, nos alimenta, es decir, esta función materna. Y es entonces donde nuestro primer objeto de amor es mamá, y entonces si hablamos de hombres sería un objeto heterosexual. Sin embargo, si hablamos de mujeres sería un objeto homosexual, porque sería mujer-mujer. Y es entonces donde Freud va empezando a decir, bueno, ya se vive diferente porque el primer objeto de amor no se tiene igual. Ambos amamos a la madre, sí, pero entonces unos somos niños, otros son niñas. Y entonces desde ahí la vivencia empieza diferente, al menos desde lo que nos comparte. Además, recordando precisamente en esta etapa fálica, lo importante es el palo. Entonces Freud nos diría, bueno, la mujer, la niña, tiene la envidia del nepe. Porque precisamente la envidia del nepe implicaría, quiero eso que no tengo. Él tiene, yo no tengo. Que bueno, ya desde ir repensando a Freud desde otras visiones, también implicaría la envidia del qué, del privilegio masculino. Porque recordemos, desde ir pensando en estos privilegios, claro que el mundo está mucho más privilegiado para los hombres que para las mujeres desde esta desigualdad social y machismo. Y es entonces donde algunas nuevas personas que van repensando a Freud y en esta envidia del nepe, lo van pensando desde esta postura. Y entonces desde ahí, regresándonos a esta teoría freudiana, implicaría precisamente de, bueno, ¿cómo se busca poseer uno? Y entonces desde ahí va otra vivencia. ¿Por qué? Porque entonces en esta vivencia, bueno, las niñas ya viven una castración, pensando en esta castración física por no tener un palo físico. Y es entonces donde Freud nos dice, bueno, hay tres posibilidades a esta salida. La primera de ellas, renunciar a la sexualidad. Porque entonces renunciar precisamente a esto implicaría, boom, corto lazo porque para cortar este trauma, mejor corto desde raíz. Entonces corto todo, por decirlo de alguna forma. La segunda, podríamos decir, me aferro a la masculinidad, me aferro al palo perdido. Y es entonces donde precisamente podríamos encontrar mujeres pálicas, mujeres con ciertas actitudes mucho más masculinas, porque precisamente dicen, bueno, dime de qué presumes, te diré de qué careces. Y entonces van a presumir este palo para precisamente evitar la pérdida de él mismo. Y la tercera opción que nos propone Freud sería tomar al padre como objeto edípico. Es decir, bueno, la envidia del palo, ya no puedo conseguir uno porque se me fue quitado, pero buscaré uno en la otra persona. Y es entonces donde empieza a proponer esta teoría de decir, bueno, buscaré el palo de papá, y si no es de papá, será de parejas. E incluso una vez teniendo parejas, ¿cómo puedo obtener un palo? A través de tener un hijo. Y ahí porque de repente este dicho muy popular que dicen, los niños son de mamá, las mujeres de papá. Tendría que ver un tanto precisamente en esta línea de ir comprendiendo el complejo de Edipo. Que desde ahí, de repente uno de los tabús que de repente se mencionan es el complejo de Edipo solo lo tienen ciertas personas, las que tienen más
Mommy issues, daddy issues. A ver, desde acá es importante saber que todos vivimos el complejo de Edipo, ya que desde el complejo de Edipo podemos seleccionar pareja. La cuestión es cómo lo vivamos. Bueno, cada vivencia sabemos que es completamente diferente. Sin embargo, es desde este complejo que seleccionamos a las parejas, desde nuestros cuidadores. Ojo, punto importante, porque de repente dirán, es que actualmente mis papás no se parecen en nada a mi pareja. Bueno, es importante saber que, ojo, esto no se actualiza necesariamente desde una base de datos, sino es pensar, a ver, allá y entonces, ¿cómo integré, cómo pensé, cómo me quedó para mis adentros esta imagen de mis cuidadores? Ah, es que yo pensaba que mi cuidador era así, que mi cuidadora era así, que esto, que el otro. Y es entonces donde eso que voy integrando de mis cuidadores es lo que va a simbolizar en mi Edipo. Ojo, porque digo cuidadores, recordemos, se pueden tener padre y madre biológicos, sin embargo también aquí implicaría, bueno, esos cuidadores que tuve, esos que fungieron la función paterna, función materna para mí, porque entonces ya no solo estamos hablando de los órganos S, sino estamos hablando precisamente del vínculo. Entonces, ¿quién se vinculó como mi cuidador? ¿Quién se vinculó como mi cuidadora? ¿Quién fungió como función paterna? ¿Quién fungió como función materna? Y esto va más allá incluso de la parte S. Y entonces podríamos ir nombrando también las diferencias que encontramos entre un S y el otro. Por ejemplo, en las niñas encontraríamos lo que mencionábamos como la envidia del nepe. En los niños, la ansiedad por castración. ¿Por qué la ansiedad por castración? Porque entonces al buscar pareja y decir, es que si quiero tener a esta persona, esta otra no le va a gustar. Porque entonces dicen, es la diada. No, no, no. A ver, y entonces me va a castrar, me va a limitar, me va a decir, tú no. Y entonces me puede quitar lo que tengo. Y estamos hablando precisamente en esta etapa del falo. Y es entonces el miedo a la castración, de miedo a que me castre, miedo a que me quite lo mío. Porque recordemos, precisamente vamos comprendiendo esta parte de amor un tanto en triada. Primero fue dupla, yo y mamá. Después es triada, yo y mis cuidadores. Pero entonces ya después de esta castración paso a mis cuidadores por allá, el límite, y yo por acá buscando a pareja que se asemeje a uno de mis cuidadores porque yo me asemejo al otro. Y desde ahí nos va diciendo Freud, la envidia del nepe es previa al Edipo porque tiene que ver con toda esta etapa fálica. Sin embargo, el miedo a la castración es posterior porque es precisamente durante el Edipo donde mis cuidadores me castran y me dicen, no somos tres, somos dos, tú hazte para allá. Al menos desde la teoría, porque también vamos a ir encontrando casos donde precisamente al no haber este límite, esta castración y existir todavía la triada, vamos a encontrar, por ejemplo, personas que se viven constantemente en triadas, los tan famosos amantes. Es decir, esas personas que se viven buscando relaciones de tres, básicamente encontraríamos que precisamente tiene que ver por este complejo de Edipo. O, ojo, personas que también pueden ir incluyendo a terceros. Estos terceros no necesariamente tienen que figurar como el amante o el tercero en discordia. Pueden ser amistades, exparejas o cuidadores. Porque entonces, a ver, sí, somos pareja, pero siempre está mamá, siempre está papá, pero siempre está nuestro hijo o hija, pero siempre está tu amigo o tu amiga. Y es entonces donde, a ver, pareciera que antes de ser pareja somos triada. Bueno, encontraríamos precisamente esa explicación en esta parte del complejo de Edipo. Y precisamente otro punto nos va compartiendo Freud, que el nivel de ansiedad es diferente porque él menciona que la ansiedad de castración en los niños es mucho más por miedo a perder lo que se tiene y en niñas mucho menos porque como ya no se tiene, bueno, no se tuvo, está perdido, entonces se resuelve un poco más lento el Edipo, al menos desde lo que él va figurando desde su propia teoría. Recordemos que es una época victoriana, más machista, muy diferente, entonces desde ahí que va formulando toda esta parte. Y entonces, precisamente toda esta parte del complejo de Edipo nos permite ir pensando, a ver, ¿a quién seleccioné como mi objeto de amor? ¿A quién selecciono para identificarme? Y entonces comprendo la triada. Sin embargo, recordemos también cuando hablábamos de estas estructuras psíquicas, de esas estructuras de personalidad, estábamos hablando de 4. Neurótico, psicótico, perverso y borderline. En esta medida vamos a encontrar que el Edipo fue más complejo dependiendo de cada estructura, porque comprenderemos que más o menos en el neurótico, sí,
aceptó la castración y la vivió. He ahí por qué neuróticos. El psicótico en alguna medida no vivió la castración, porque una característica de las estructuras psicóticas es que no son separados de la madre. Ejemplo, recordemos, la madre iba ligada en la dupla con el infante, y entonces después entra esta figura paterna en donde dice corto, esta tríada de 3 se corta, somos 2, mamá, papá. Pero en la parte y estructura psicótica, este límite no va a existir. ¿Por qué? Porque precisamente la madre no va a querer soltar al infante. Podríamos pensar en la madre jamás cortó el cordón umbilical. Eso implicaría entonces que el palo del padre no entra. La ley paterna no existe. Y entonces, papá, tú déjanos a mí y a mi bebé existir. Y es entonces donde precisamente vamos a encontrar que las personas psicóticas tienen una relación muy unida, somos uno mismo, uo, dice la canción, con sus figuras maternas. Es por eso que vamos a ir encontrando que en la mayoría de las películas, literatura y demás, vamos a notar que estas personas que están un poquito fuera de la realidad tienen básicamente mamitis. Y es porque precisamente la madre no se encarga de diferenciarse del infante. Básicamente la madre funge como un yo externo del bebé. Pero entonces cuando bebé y mamá se separan inevitablemente, bebé ya no sabe qué hacer. Hay una película que me encanta, se llama Bo tiene miedo, que se lo estaría poniendo por acá, la que precisamente nos muestra toda esta relación esquizofrenizante, psicótica de un infante con su madre. Y es precisamente donde entonces aquí encontramos una de las características donde, al menos en estadística, vamos a encontrar más hombres psicóticos que mujeres, porque precisamente las mamás esquizofrenizantes seleccionan más a hombres que a mujeres para este vínculo psicótico, un vínculo incestuoso donde no se separan, donde la mamá tiene tan pegada al bebé que el bebé no se diferencia de ella. Y es entonces donde este bebé no existe en alguna medida, no se forma un yo acá adentro, no hay una estructura yoica. ¿Por qué? Porque no se le enseñó a ser una persona diferenciada. Básicamente es una extensión de mamá. Y entonces, naturalmente, cuando el infante va creciendo y poco a poco la sociedad lo empieza a separar de mamá, ejemplo, secundaria, preparatoria, universidad, la vida, el infante no tiene los recursos para sobrellevarla y entonces entra en psicosis. Y es por eso que hablamos que la psicosis se detecta en etapas completamente adultas, sin embargo, ya desde etapas infantiles vamos viendo ciertas características, porque precisamente este vínculo materno sería el que va posibilitando que el infante sea o no psicótico. Porque entonces, ¿se acepta o no se acepta la ley del padre? ¿Se acepta esta castración o no? ¿Se diferencia este triángulo edípico de yo y mis cuidadores? Porque si no se diferencia, seguramente mi estructura será más de índole psicótico. Sin embargo, el índole perverso, encontraríamos que el perverso no responde a la castración, le huye, le da la vuelta. Entonces, desde ahí se intentó la castración, no la aceptó, le sacó la vuelta, pero no está ensimismado, no vive en simbiosis, no vive así pegado como muégano con mamá. Es entonces donde sí hay un yo diferenciado de la madre, aunque es un yo perverso, transgresor y demás. Y es entonces donde precisamente el complejo de Edipo nos permite comprender tanto de estructuras, es decir, neurótico, psicótico, perverso, como también de orientación S. Porque entonces, ¿a quién selecciono como mi objeto de amor? ¿Es desde mi mismo S o es desde un S diferente? Y recordemos entonces desde ahí es donde Freud diría cómo obtenemos la orientación a través del Edipo. Y entonces, al menos esta es la teoría que nos va proponiendo de forma súper rápida. Comprendo que toqué los temas un poquito rapidito por facilidades del canal. Sin embargo, ya lo saben, si tienen alguna duda o comentario, háganoslo saber en la caja de comentarios y con gusto se los estaré contestando. Recordemos, al final del día, el Edipo es muy extenso para irlo comprendiendo y compartiéndolo en videos. Sin embargo, al menos trate de tocar los puntos más relevantes. En ello, bueno, ya lo saben, suscríbanse en las diversas redes que venimos manejando para ustedes. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña, Facebook como Psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana e Instagram y TikTok como psic.rodrigocarrillo.
Regálenos una suscripción en estas diversas redes y recuerden que siguen con esto apoyando a seguir generando más contenido para ustedes. Su suscripción es totalmente gratuita y créanme que apoyan bastante. En ello, sin más, gracias por haber llegado a esta parte del episodio. Y en ello recuerden que tenemos mucho más episodios que complementan este, como el de personalidad, estructura y las etapas del desarrollo freudiano. Pueden acudir a ellos e irán comprendiendo mucho mejor este que les acabo de presentar. Sin más, bueno, me despido. Gracias por llegar a esta parte del episodio y nos vemos en el siguiente. Bye bye.